Amigo, amiga, si estás viendo este video, tal vez hoy tu corazón late con temor. Quizás enfrentas una batalla que no ves cómo ganar, una enfermedad, una traición, una crisis familiar, una amenaza espiritual, o tal vez solo sientes que la oscuridad te rodea, que las fuerzas del enemigo se levantan contra ti, que no puedes confiar en nadie. En momentos así, necesitamos más que consejos. Necesitamos una palabra de valentía. Y hoy, Dios te trae una que ha fortalecido a generaciones, el Salmo 27. Este no es un salmo de optimismo superficial. Es un grito de fe en medio de la guerra. Fue escrito por David cuando sus enemigos lo perseguían, cuando su propio hijo se levantó contra él, cuando la traición lo rodeaba. Y sin embargo, comienza con una declaración tan fuerte que atraviesa siglos. El Señor es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No dice, espero que sea, ni quiero creer que es. Dice, es, presente, ahora, real. Dios no es solo una posibilidad, es su luz en medio de la oscuridad, su salvación en medio del peligro, su fortaleza cuando todo tiembla. Y por eso, no temerá. Este salmo no niega el ataque. Habla de ejércitos que se levantan, de guerra que se prepara, de mentiras que circulan, pero también habla de una decisión. Una cosa he pedido al Señor y la buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para encomendarme en su templo. No pide riquezas, victoria rápida o venganza. Pide presencia. Quiere vivir en la casa del Señor, contemplar su hermosura, refugiarse en su templo, porque sabe que en la presencia de Dios, el miedo pierde poder. Este salmo ha sido recitado por mártires antes de morir, por prisioneros en celdas oscuras, por madres sobre sus hijos en peligro, porque habla de valentía sobrenatural, de una paz que no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. Y lo más hermoso, termina con una promesa poderosa. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. No dice, espera y todo se resolverá mañana. Dice, espera, aunque tarde, aunque duela, aunque no veas, porque Él es fiel. Hoy, no vamos a leer este salmo como una oración decorativa. Vamos a vivirla. Vamos a meditarla, declararla, orarla sobre tu vida. Porque si estás viendo esto, es porque tu corazón necesita escuchar. Dios es tu luz, tu salvación, tu fortaleza, y por eso no tienes que temer. En los próximos minutos te invito a detenerte, a respirar, a dejar que estas palabras entren en tu alma, porque este no es solo un salmo, es un escudo de fe, una espada espiritual, una voz que dice, no temas, yo estoy contigo, no te desampararé. Prepárate, cierra los ojos si puedes, y deja que el Espíritu Santo te guíe a esta verdad. El Señor es tu luz, y en su presencia no hay lugar para el miedo. Vamos a leer el Salmo 27 despacio, versículo por versículo, con corazón dispuesto. No corras, déjalo respirar. Que cada palabra toque tu alma, que cada frase se convierta en ancla en medio del ataque. El Señor es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Estas son las palabras que abren el Salmo, y con ellas, David declara una verdad que detiene el miedo. Dios es suficiente. No dice, tengo muchas cosas que me protegen, sino que Dios es su luz, el que disipa la oscuridad, el que ilumina el camino cuando no ves. Y su salvación, no algo que espera, sino algo que ya posee. Y si Dios es todo eso, entonces la pregunta es lógica. ¿De quién temeré? No hay enemigo,
traición o amenaza que pueda vencer al que tiene a Dios como fortaleza. Cuando se acercaron contra mí los malvados, para comer mis carnes, mis enemigos y mis adversarios, ellos tropezaron y cayeron. David no niega el ataque. Los malvados se acercan con intención de destruirlo, de comer sus carnes, como lobos hambrientos. Pero antes de que lo toquen, tropezaron y cayeron, no por su fuerza, sino por la intervención de Dios. A veces el enemigo ni siquiera llega a ti, porque Dios detiene su avance antes del choque. Aunque un ejército asiente contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante la guerra, en esto estaré confiado. Aquí está la valentía sobrenatural. No dice, no habrá guerra, sino que no temerá su corazón. Aunque un ejército entero lo rodee, su corazón permanece firme. ¿Por qué? Porque su confianza no está en su espada, ni en sus aliados, ni en su estrategia. Está en Dios. Y si Él es su fortaleza, el número de enemigos no importa. Una cosa he pedido al Señor y la buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para encomendarme en su templo. Aquí David revela su prioridad, la presencia de Dios. No pide victoria rápida, ni venganza, ni riquezas. Pide una cosa: vivir en la casa del Señor, contemplar su hermosura, refugiarse en su templo, porque sabe que en la presencia de Dios, el miedo pierde poder. La intimidad con Dios es su defensa más fuerte, porque en el día de la adversidad me esconderá en su tabernáculo. En lo oculto de su tienda me pondrá en alto, me pondrá sobre una roca. Dios no solo lo protege, lo esconde. En el día de la adversidad, lo lleva al lugar más seguro, su tabernáculo. Lo pone en alto, sobre una roca, donde el enemigo no puede alcanzarlo. No lo deja en la trinchera, sino sobre un lugar elevado, de dominio, de visión. Porque Dios no solo defiende, también eleva. Y ahora se levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmodiaré al Señor. Aunque antes estaba rodeado, ahora su cabeza se levanta sobre ellos, no por orgullo, sino por victoria, y en lugar de temblar, ofrece sacrificios de júbilo, canta, alaba, porque sabe que la batalla ya está ganada, la alabanza es su arma, y la victoria, su respuesta. Oh Señor, oye mi voz cuando clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. A pesar de su fe, David clama. No es débil por pedir ayuda, es humano, y Dios no se ofende por el clamor. Lo escucha, lo ama y responde. Tú dijiste, buscad mi rostro. Mi corazón te dice a ti, tu rostro, Señor, buscaré. Aquí hay un diálogo íntimo. Dios dice, buscad mi rostro, y el corazón de David responde, te buscaré. No es una orden fría, sino una invitación de amor. Y David la acepta con todo su corazón. No busca bendiciones. Busca a Dios. No escondas de mí tu rostro. No apartes con ira a tu siervo, tú que has sido mi ayuda. No me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. En medio de la fe, hay un momento de vulnerabilidad. Pide que Dios no esconda su rostro, que no lo abandone, porque sabe que sin Dios todo se derrumba. Pero también sabe que Dios ha sido su ayuda, pasado, presente, y seguirá siéndolo. Aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, con todo, el Señor me recogerá. Esta es una de las promesas más profundas. Incluso si los que deberían amarte te abandonan, padre, madre, amigos, pareja, el Señor te recogerá. No como un extraño, sino como un padre que nunca deja de amar. Su amor no depende de tu valor, sino de su carácter. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. Pide dirección. No quiere caminos difíciles por orgullo, sino senda llana, para no caer en trampas. Y lo hace por causa de sus enemigos, porque no quiere dar lugar al escándalo, ni caer en pecado bajo presión.
No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos falsos y el que respira violencia. Pide protección contra mentiras, contra acusaciones falsas, contra quienes respiran violencia. Y lo hace con fe, sabiendo que Dios no lo entregará. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Cierra con una doble exhortación. Espera, no una vez, sino 2 veces, porque la espera es difícil, requiere fuerza, requiere ánimo, pero vale la pena, porque el que espera en el Señor nunca será confundido. Este salmo no es para los perfectos, es para el que teme, el que clama, el que ha sido herido, y hoy es para ti. Hoy, más que nunca, necesitamos entender esta verdad. Dios es tu luz y tu salvación. No una luz lejana, como una estrella en el cielo. No una salvación futura, en el cielo. Sino ahora, en medio de tu batalla, en medio de tu dolor, en medio de la traición, de la enfermedad, del miedo. Dios no es solo tu refugio, es tu fortaleza. Y si Él es tu fortaleza, entonces no tienes por qué temer, aunque un ejército se levante contra ti. Este salmo no fue escrito en un palacio tranquilo. Fue escrito por David cuando su hijo Absalón se levantó contra él, cuando fue traicionado por sus propios consejeros, cuando tuvo que huir de su trono, de su hogar, de su gente. Y aún así, declara: «El Señor es mi luz y salvación, ¿de quién temeré?». No porque niegue el peligro, sino porque conoce al que lo sostiene. Y fíjate en esto. No dice, tengo muchas cosas buenas, ni mi ejército es fuerte, ni mis amigos me defienden. Dice, el Señor es. Todo su fundamento está en Dios. Y si Dios es su luz, entonces la oscuridad no puede vencerlo. Si Dios es su salvación, entonces no importa cuántos enemigos haya. Si Dios es la fortaleza de su vida, entonces nada ni nadie puede destruirlo. Y luego viene una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia. Una cosa he pedido al Señor y la buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para encomendarme en su templo. No pide venganza, no pide riquezas, no pide victoria rápida, pide presencia. Quiere vivir en la casa del Señor, contemplar su hermosura, refugiarse en su templo, porque sabe que en la intimidad con Dios, el miedo pierde poder. La alabanza nace, la paz llega, la victoria se declara. ¿Cuál es tu una cosa? ¿Es la paz, la curación, el éxito, la aprobación de otros? ¿O es Dios mismo? Porque cuando Él es tu prioridad, todo lo demás se añade. Y cuando estás en su presencia, los enemigos tropiezan y caen, aunque no levantes una espada. Y luego dice, en el día de la adversidad me esconderá en su tabernáculo, en lo oculto de su tienda me pondrá en alto, me pondrá sobre una roca. Dios no solo lo protege, lo eleva, lo pone sobre una roca, donde el enemigo no puede alcanzarlo. No lo deja en la trinchera, sino en un lugar de dominio, de visión, de autoridad, porque su batalla no depende de su fuerza, sino de su posición, en la presencia de Dios. Y cuando su cabeza se levanta sobre sus enemigos, no grita, no se burla, no se enorgullece, ofrece sacrificios de júbilo, canta, alaba, porque sabe que la alabanza es su arma más poderosa, y la victoria, su respuesta. Y aunque clama, no escondas de mí tu rostro, no lo hace por desconfianza, sino por anhelo. Quiere ver a Dios, quiere su presencia, y aunque en momentos de dolor siente que Dios está lejos, recuerda, aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, con todo, el Señor me recogerá. Esta es una promesa que sanará corazones rotos hoy. Incluso si los que deberían amarte te abandonan, Dios no lo hará. Él te recogerá, te sostendrá, te amará. Y cierra con una doble exhortación. Espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor.
No dice, espera y todo se resolverá mañana. Dice, espera, aunque tarde, aunque duela, aunque no veas, porque el que espera en el Señor no será confundido, no será avergonzado, no será abandonado. Hoy declara con fe, el Señor es mi luz, mi salvación, la fortaleza de mi vida, y por eso no temeré. Aunque se levante un ejército contra mí, aunque la guerra se prepare, aunque las mentiras circulen, yo buscaré su rostro, viviré en su casa y esperaré en él, porque él es fiel. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con un corazón abierto, humilde, necesitado. No vengo con fuerzas, ni con respuestas, ni con fe inquebrantable. Vengo como soy, cansado, asustado, herido, necesitado de tu presencia. Y en este momento, quiero decirte desde lo más profundo de mi alma, tú eres mi luz, mi salvación, la fortaleza de mi vida. Gracias, Señor, porque aunque todo a mi alrededor tiemble, tú no tiemblas. Aunque los enemigos se levanten, aunque las mentiras circulen, aunque la guerra se prepare, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi defensa, y por eso no temeré. Señor, hoy declaro que tú eres mi luz. Donde hay oscuridad, tú iluminas. Donde hay confusión, tú das dirección. Donde hay miedo, tú traes paz. No necesito entender todo, solo necesito seguir tu luz. Guíame por senda llana, no me dejes caer en trampas. Y aunque no vea el camino, yo confío en que tú lo conoces. Y ahora, Señor, si un ejército se ha levantado contra mí, si hay personas que conspiran, que hablan mal de mí, que buscan mi caída, declaro en el nombre de Jesús, tropezarán y caerán. No por mi fuerza, sino por tu intervención. No necesito pelear, tú peleas por mí. Como cuando los enemigos de David cayeron antes de tocarlo, hoy, detén todo ataque antes de que llegue a mí. Rodea mi vida con tu gloria. Pon un muro de fuego alrededor de mi hogar, mi familia, mi futuro. Señor, hoy quiero decirte, una cosa he pedido, y la buscaré. No riquezas, no fama, no venganza. Te buscaré a ti. Quiero vivir en tu casa todos los días de mi vida, contemplar tu hermosura, adorarte en tu templo. Porque en tu presencia, el miedo pierde poder. En tu presencia, el enemigo huye. En tu presencia, renace mi esperanza. Y ahora, Señor, en el día de la adversidad, cuando la enfermedad aceche, cuando la traición duela, cuando la soledad me oprima, recuérdame, tú me esconderás en tu tabernáculo. En lo oculto de tu tienda me pondrás en alto, me pondrás sobre una roca. No estaré en la trinchera, sino sobre lugar elevado. No seré víctima, sino vencedor. Y cuando mi cabeza se levante sobre mis enemigos, no responderé con odio, sino con alabanza. Ofreceré sacrificios de júbilo, cantaré, salmodiaré, porque tú eres bueno, y la batalla ya está ganada. Señor, si alguna vez he sentido que me abandonan, si mi padre, mi madre, mis amigos, mi pareja me han dejado, gracias porque tú me recogiste, no como un extraño, sino como un hijo amado. No me desamparas, no me abandonas. Eres el Dios de mi salvación, mi ayuda en medio de la angustia. Y aunque no vea tu rostro hoy, yo sé que estás aquí. Señor, enséñame tu camino, guíame por senda llana, no para evitar toda dificultad, sino para no caer en pecado, para no dar lugar al escándalo, para no perder mi paz en medio de la tormenta. Que mis pasos estén fundados en tu palabra, que mi corazón esté fijo en ti. Y ahora, Señor, si hay alguien viendo este video, alguien que enfrenta una batalla que no ve cómo ganar, alguien que ha sido traicionado, alguien que vive en miedo constante, alguien que ha perdido la esperanza, hoy extiende tu mano. Recuérdales que tú eres su luz, su salvación, su fortaleza, que no tienen que temer aunque un ejército se levante contra ellos, que una cosa deben buscar, tu rostro, y que aunque sus padres los hayan dejado, tú los recogerás. Señor,
rompe toda cadena del temor, sana todo corazón roto, libera a los cautivos y declara sobre cada vida: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en el Señor. Que hoy elijan esperar, aunque tarde, aunque duela. Porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, declaro paz sobre mi mente, protección sobre mi vida, victoria sobre toda batalla y restauración sobre mi alma. Amén. Si este video te ha llegado al corazón, no fue casualidad. Dios te trajo aquí en este momento exacto porque tu alma necesitaba escuchar esta verdad. El Señor es tu luz y tu salvación. No un concepto religioso, no una oración repetida sin sentido, sino una realidad viva, activa, presente. Aunque los enemigos se levanten, aunque la guerra se prepare, aunque el miedo quiera dominarte, tú no tienes por qué temer, porque Dios es la fortaleza de tu vida. El Salmo 27 no niega la batalla. David no vivía en un mundo de fantasía. Vivía en un campo de guerra espiritual, emocional y física. Y aún así, declaró: una cosa he pedido al Señor, y la buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. No pidió victoria rápida, ni venganza, ni respuestas inmediatas. Pidió presencia. Porque sabía que en la presencia de Dios, el enemigo pierde poder, que en la intimidad con Él renace la paz, la valentía y la esperanza. No dejes de meditar en estas palabras esta semana. Léelas cada mañana. Grábate esta declaración: el Señor es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? Repítela cuando el miedo llegue, cuando las mentiras circulen, cuando sientas que todo se derrumba. Porque no se trata de negar el peligro, sino de afirmar una verdad más grande. Dios está contigo, te defiende, te sostiene y no te desamparará. Y si este momento te ha bendecido, por favor, compártelo con alguien que esté pasando por una batalla, un amigo que enfrenta traición, una madre que teme por su hijo, un joven que vive en ansiedad constante. Este video puede ser el puente que Dios use para recordarle que no está solo. Suscríbete para recibir más devocionales como este, donde la palabra de Dios llega al corazón con profundidad, verdad y poder. Y déjanos un comentario. ¿Qué es lo que más necesitas buscar hoy? ¿Las respuestas o el rostro de Dios? Porque a veces, lo que más necesitamos no es que las circunstancias cambien, sino que nosotros cambiemos de lugar, de la trinchera al templo, del miedo a la presencia. Recuerda, no tienes que ser fuerte para ser protegido. Solo necesitas un corazón dispuesto a decir: Señor, tú eres mi luz, yo te buscaré. Y Él responderá, porque no depende de tu valentía, sino de su fidelidad. No depende de tu perfección, sino de su gracia. Y no estás solo en la batalla, porque el Señor pelea por ti. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que sientas su presencia hoy y cada día. Que nunca olvides, aunque un ejército se levante contra ti, tú no temerás, porque el Señor es tu luz, tu salvación, tu fortaleza, y al final, no importa cuánto tarde, espera en el Señor. Él es fiel, Él es bueno, y Él nunca falla. Nos vemos en el próximo encuentro con Dios. Hasta entonces, sigue buscando su rostro, sigue alabando, y sobre todo, sigue esperando en Él. Amén.